Hola, hola, mis queridos chismosos de corazón. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta en este su canal favorito, el epicentro de todo el drama telenovelero y las intrigas del corazón. Hoy, como los grandes detectives que somos, nos sumergiremos en un misterio que ha mantenido en vilo a la fanaticada turca y a los corazones románticos del mundo entero. Así es, amigos míos, hoy vamos a destripar, analizar y hasta diseccionar la relación de dos titanes de la actuación, dos nombres que son sinónimos de pasión, química y, por qué no decirlo, un poco de controversia, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para un viaje alucinante porque no vamos a refritar lo que ya hemos visto en bucle en Erkencikus, no vamos a recrearnos en esas miradas que nos hacían suspirar, ni en esas escenas donde la tensión se palpaba en el aire como si fuera un ente físico. No, señores y señoras. Hoy vamos a desvelar un resultado, una verdad cruda y sin barnices, que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Un giro de guión que, les aseguro, los dejará tambaleándose, cuestionando cada certeza que tenían sobre esta pareja que por un tiempo fue el centro de nuestros sueños telenovelescos. Así que acomódense en sus sillones, tomen su bebida predilecta, porque este relato viene cargado de revelaciones, sorpresas y, por supuesto, mucho chisme de primera mano. Y antes de que se me escape, un llamado a la acción para los nuevos miembros de nuestra comunidad y para aquellos que aún no se han animado a unirse al equipo de chismosos más top de Internet, este es el momento perfecto para suscribirse. No se queden fuera de esta fiesta de teorías, análisis y dramas del corazón. Y activen la campanita, porque aquí no nos perdemos ni un solo detalle, así que sin más dilación, demos inicio a esta explosión de información. Todo comenzó con una chispa, una llamarada que incendió las pantallas y nuestros corazones, Erkencikus, o como la conocimos en tierras hispanohablantes, pájaro soñador, qué tiempos aquellos. Can y Demet, esos rostros angelicales que encarnaron a Candibit y Sanemaidin, dos personajes que nos arrastraron a un torbellino de emociones con su historia de amor. Un amor salpicado de enredos, celos, pasión desbordante y sobre todo, una química que parecía irradiar más allá de los límites de la pantalla. Caímos rendidos ante esa conexión magnética que se percibía a kilómetros de distancia, una química que trascendía la mera actuación y se proyectaba como un fuego que se propagaba en la realidad. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, edits, vídeos y teorías conspirativas sobre su relación en la vida real. Todos ansiábamos creer que ese amor tan puro y genuino era mucho más que un simple juego de actuación. Y, vamos a ser sinceros, ¿cómo no íbamos a quererlo? Can y Demet juntos eran la pareja perfecta, el equilibrio entre el yin y el yang, la combinación explosiva que nos mantenía pegados a la televisión, noche tras noche. Se mostraban cómplices divertidos, enamorados o al menos, eso era lo que nuestra mirada embelesada quería percibir. Pero la vida, esa maestra impredecible, a veces supera la ficción y, como suele suceder, no siempre lo hace de la manera en que nos gustaría. Porque aunque es innegable que durante el rodaje de la novela la tensión entre ellos era casi tangible, lo que sucedió después nos demostró que no todo era tan idílico como aparentaba. Una vez que la serie llegó a su fin, los rumores de un posible romance se fueron desvaneciendo como castillos de arena ante la marea. Comenzaron a surgir especulaciones sobre un distanciamiento, un enfriamiento repentino, incluso se llegó a hablar de una mala relación entre ambos. ¿Qué había pasado? Porque esa química que todos habíamos presenciado se había evaporado como un espejismo. Bueno, aquí, mis queridos chismosos, es donde las cosas se ponen verdaderamente interesantes. La bomba de la que les hablé al inicio no se trata de un romance clandestino, ni de una reconciliación de ensueño, sino de algo totalmente diferente, algo que nos obliga a replantearnos todo lo que pensábamos saber sobre esta pareja. Resulta que en los últimos meses han comenzado a filtrarse informaciones, de manera gradual, acerca de la verdadera naturaleza de la relación entre Can y Demet durante el rodaje de Erkencikus. Y la verdad, esta versión de la historia es radicalmente opuesta a todo lo que habíamos imaginado. Según fuentes cercanas a la producción, y algunos miembros del equipo técnico que se han aventurado a romper el silencio, la relación entre los dos actores no era tan armoniosa como se percibía desde afuera. Es más, algunos se atreven a afirmar que existía una tensión latente, una cierta competencia, incluso cierta rivalidad entre ambos. Sí, rivalidad. Esa palabra que parecía imposible asociar con una pareja que nos hacía soñar con cuentos de hadas y amores de película. Al parecer, Can y Demet son dos personalidades muy fuertes, muy decididas y con estilos de trabajo completamente distintos. Can, con su espontaneidad, su impulsividad y su carisma arrollador,
a veces canalizaba esa energía en ciertas exigencias que no siempre eran del agrado del resto del equipo. Demet, por otro lado, se caracterizaba por su enfoque metódico, su perfeccionismo y su compromiso absoluto con su trabajo, lo que la llevaba a mantener una disciplina admirable y rigurosa. Estas diferencias, en lugar de complementarse, generaron roces, choques de ego que, aunque no se manifestaban de forma pública, se percibían en el ambiente de trabajo. Algunos hablan de discusiones, de desacuerdos sobre la interpretación de ciertas escenas, de diferencias creativas que a veces escapaban de control. Imagínense. La pareja que nos hacía suspirar en realidad tenía sus propios problemas, sus propias tensiones y sus propios conflictos. Y es que en muchas ocasiones, la química que vemos en pantalla no es más que una ilusión, una especie de truco de magia creado por actores profesionales que dominan su oficio a la perfección. Esto no quiere decir que Khan y Demet no sean buenos actores, todo lo contrario, son profesionales excelentes que supieron transmitir emociones, generar pasión y hacernos creer que estaban enamorados hasta la médula. Pero por lo que parece esa magia no se extendió a sus vidas fuera del set de grabación. Y esto, lejos de decepcionarnos, debería hacernos reflexionar sobre la enorme diferencia entre ficción y realidad, sobre cómo idealizamos a nuestros personajes favoritos y a los actores que les dan vida, olvidando que son seres humanos con sus propias complejidades y contradicciones. Pero la historia no termina aquí. Porque si bien es cierto que la relación entre Khan y Demet no fue un jardín de rosas, tampoco fue un infierno absoluto. Parece ser que a pesar de sus diferencias y sus tensiones, ambos actores desarrollaron un cierto respeto, una cierta admiración mutua. Supieron reconocer el talento del otro, su dedicación y su profesionalismo. Y esto, aunque no se tradujo en una amistad íntima y duradera, sí permitió que trabajaran juntos de manera eficiente y que nos regalaran esa química que tanto nos cautivó. Y por si esto fuera poco, este distanciamiento les sirvió a ambos como una plataforma para crecer profesionalmente, para buscar nuevos proyectos y explorar otras facetas de su talento. Khan, por ejemplo, decidió emprender una aventura internacional, mudándose a Italia y comenzando una carrera en el extranjero, protagonizando series y películas en otros idiomas, demostrando que su talento no conoce fronteras. Demet, por su parte, se consolidó como una de las actrices más importantes de Turquía, protagonizando proyectos que han gozado de un gran éxito y que la han convertido en una verdadera estrella, consolidando su posición en la industria del entretenimiento de su país. Es decir, ambos tomaron caminos diferentes, pero ambos brillaron con luz propia, dejando una huella imborrable en la memoria de sus seguidores. Y al final, eso es lo que realmente importa, que cada uno haya logrado alcanzar sus metas y sueños, sin importar las dificultades que se hayan presentado en el camino. Y ahora, prepárense para la guinda del pastel, porque aquí viene otro giro interesante en esta trama. Aunque muchos pensaron que la relación entre Khan y Demet había quedado en el olvido, que ya no se dirigirían la palabra, la realidad nos ha sorprendido con otro acontecimiento. Recientemente los dos actores se encontraron de manera casual en un evento público. Y no se trata de un nuevo proyecto juntos, ni de una reconciliación amorosa, sino de un encuentro fortuito que dejó a todos los presentes con la boca abierta. Según los testigos, esta reunión fue muy distinta a lo que todos esperábamos. No hubo caras largas, ni miradas de desprecio, ni tensión en el ambiente. Por el contrario, se saludaron con cordialidad, incluso con un cierto grado de calidez. Hubo abrazos, sonrisas y una conversación amena y relajada. Sí, amena. La pareja que supuestamente se odiaba, se mostró civilizada, respetuosa y hasta amigable. Y esto, una vez más, nos demuestra que las cosas no siempre son lo que parecen, que las relaciones humanas son complejas y que las apariencias muchas veces nos engañan. Esta reunión, lejos de generar nuevas especulaciones sobre un romance secreto, puso de manifiesto que Khan y Demet han superado cualquier diferencia y que han aprendido a convivir con su pasado. Que aunque no son los mejores amigos, tampoco son enemigos. Que simplemente son dos profesionales que compartieron un proyecto y que, aunque tuvieron sus diferencias, fueron capaces de crear algo mágico juntos. Y creo que es esa, precisamente, la lección más valiosa que podemos sacar de esta historia. La capacidad de separar la ficción de la realidad, de no idealizar a nuestros personajes favoritos y de comprender que, detrás de la pantalla, existen personas de carne y hueso con sus virtudes y sus defectos. Con sus alegrías y sus tristezas. Porque al final, lo que realmente importa es el talento, la dedicación y el profesionalismo. Y en eso Khan y Demet son ejemplos a seguir.
Nos regalaron momentos inolvidables en Erkenci-Kuş, nos hicieron soñar con su historia de amor y nos demostraron que a veces, las cosas no son tan sencillas como parecen. Pero también nos enseñaron que el respeto, la cordialidad y el profesionalismo son valores fundamentales en cualquier relación, ya sea personal o laboral. Y creo que es una lección que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas, en nuestras interacciones diarias, con nuestros amigos, nuestra familia o nuestros compañeros de trabajo. Y ahora, mis queridos chismosos y chismosas, hemos llegado al final de esta explosión de información, a la conclusión de este análisis exhaustivo de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué les ha parecido? ¿Se esperaban este resultado? Sé que muchos de ustedes estaban esperando un final de cuento de hadas, un romance secreto o una reconciliación de película. Pero como les dije al principio, esta historia tiene un giro totalmente diferente, una lección mucho más realista, mucho más madura y, creo yo, mucho más interesante. Hemos aprendido que la química en pantalla no siempre se traduce en una relación real, que las apariencias engañan y que las relaciones humanas son complejas y están llenas de matices. Pero también hemos visto que el respeto, la cordialidad y el profesionalismo pueden superar cualquier diferencia y que el talento y la dedicación son los verdaderos pilares del éxito. Can y Demet nos regalaron una gran historia en la ficción, pero también nos dejaron una valiosa lección en la realidad. Y eso es algo que debemos agradecer y apreciar. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan sobre este resultado, si se esperaban algo así o si tenían otra teoría en mente. También quiero que me cuenten cuál fue su momento favorito de Erkenci-Kuş, cuál fue la escena que más les impactó y qué es lo que más admiran de Can y Demet. Y si les gustó este vídeo, denle un like enorme, compartan esta información con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y prepárense, porque aquí siempre tenemos chisme fresco, teorías conspirativas y mucha diversión para todos ustedes. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.